Hola, ¿cómo están, jóvenes, señoritas? Bienvenidos al curso del día de hoy. Vamos a repasar lo que significa filosofía contemporánea, es decir, vamos a seguir conociendo a los filósofos que más influyen en esta época, en nuestro contiempo. Por eso viene la palabra contemporánea, con tiempo, de tu tiempo, de nuestro tiempo. Bien, una de las corrientes que ha influido bastante dentro de la filosofía de estos tiempos es sin duda alguna el intuicionismo. Sí, ¿en qué consiste el intuicionismo? Considera todo objeto matemático, abstracto, como producto de la mente humana. Por ende, la existencia de un objeto es equivalente a la posibilidad de su construcción. Entonces, ¿qué es el intuicismo? ¿En qué consiste esta corriente? Intuir siempre ha sido un término muy usado entre nosotros, ¿no? Dice que por intuición hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es la intuición? La intuición es la reacción más próxima que tiene el sujeto para poder enfrentar un problema, para tomar una decisión. Y esa intuición tiene que basarse en su experiencia, ¿no? De allí que la intuición no siempre parte o se auxilia o se ayuda del razonamiento. Si bien es cierto, hay autores que consideran, por ejemplo, que la intuición es una especie de mezcla entre razón y experiencia para tomar una decisión. Entonces, ¿qué sucede? Dice que para el intuicionismo la validez de un enunciado matemático es equivalente a haber sido probado. Entonces, ¿qué pasa? El que decide por intuición acude a su experiencia, porque alguna vez ha visto en otros casos o lo ha vivido él mismo o ella misma para que pueda decidir en ese momento qué hacer ahora en esta ocasión, que se repite, ¿no? Entonces, el intuicionismo sostiene de que el ser humano mayormente decide por intuición, no tanto decide por razonamiento, por experiencia, porque claro, ya pasó pues la era de la razón, se mantiene aún, pero todavía el ser humano has notado que le gusta no basarse en la razón. Por ejemplo, le dicen que no debe tomar tal medicamento, pero lo hace. ¿Ve? ¿Por qué? Porque acude a su capacidad de sobrevivencia y para sobrevivir utiliza mucho su intuición. Imagínense ustedes al primer ser humano buscando alimentos, ¿no? No tenía la fuente de la razón. Entonces, ¿qué le quedó? La intuición, y que muchas veces, mediante ensayo y error, logró, pues, digamos, alcanzar esa probabilidad de tener la razón. Por eso que la intuición es un tema bien discutible, que hasta ahora los autores, muchos apuntan a que la intuición es un tema de reacción, ¿no? De inmediata decisión frente a un problema que nosotros afrontamos como seres humanos. Claro, ahora hay intuicionistas que sin duda alguna validan más la experiencia teórica, ese término contradictorio, experiencia teórica. O sea, validan más el tema de la teoría que la práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tomas un examen donde hay un control absoluto, ¿no?, de tus decisiones, entonces tú no tienes la fuente del conocimiento, como puede ser buscadores de internet, no tienes la fuente de conocimiento, como pueden ser libros, tampoco tienes la fuente de conocimiento de no sé, de algún apoyo o consejo académico, ¿no? Eres tú solo enfrentando un examen. Entonces, ¿a qué acudes? Acudes a tu capacidad de experiencia y a tu capacidad de razonamiento, ¿sí? Incluso cuando estás seguro de que esa opción es la respuesta correcta, incluso al final tomas una decisión intuicionista, una decisión de intuición. Y no solamente frente a un examen, pasa cuando decidimos estar con alguien, aceptar a alguien, construir un mundo con alguien, ¿ve? Al final acudes a tu intuición, porque el ser humano hasta ahora tiene a la intuición como una especie de que me aseguro mi decisión siendo intuicionista, ¿no? Nos basamos en la intuición. Algunos podrán decir, profesor, pero las mujeres son más intuitivas que los varones. Bueno, por supuesto, porque tienen justamente desarrollado más ese lado del cerebro que apunta a la precaución, a la prevención. Y hoy en día, pues, está demostrado que las damas tienen más capacidad de precaución, ¿no?, más anticipación, ¿no?
Ellas ven los problemas. El varón no, el varón ve las posibilidades. Por eso que el varón a veces se avienta, ¿no? Inmediatamente decide, o si decide, demora, pero al final toma una opción. En el caso de las mujeres, no, ¿no? Mayormente tienen desarrollado ese lado intuitivo, como que ya van a saber qué cosa va a pasar, ¿no? Por lo tanto, saben que con esa decisión se fregaron, ¿no? Como también saben que con esa decisión van a acertar, va a ser algo positivo para ellas. Eso es la intuición. ¿Qué les parece? Todo un tema, ¿no? Para poder investigar más a propósito de nuestras decisiones cotidianas que hacemos. Otra corriente muy en boga. Ahora, el intuicionismo es vigente ahora, totalmente, está vigente. Por intuición muchas cosas decidimos, ¿no? Alguna vez le pregunté a una joven que hoy ya es maestra de aula. Le decía, ¿y por qué decidiste esa carrera? O sea, esta carrera, ¿no? ¿Y saben qué me dijo? Me dijo que esos años, bueno, pues su familia le exigía que tenía que seguir la universidad, ¿no? Entonces ella fue a la oficina de admisión, buscó los requisitos para la inscripción y cuando le preguntaron qué carrera iba a tomar, ¿no? Que marque, ella por intuición, ¿no? A ver, ella creó educación y en esta especialidad, pum, pum, marcó. O sea, 5 años de formación, de las cuales me imagino 2, 3 años le han dicho, estudia lo que quieres, estudia lo que dominas, estudia lo que puedes, tanto rollo, ¿no? Pero al final ella decidió intuitivamente, en ese momento, según lista, dijo, a ver, esto, ya esto. Miren, eso es intuición. Claro, hoy en día es una buena maestra, sin duda, ¿no? Pero cuando me cuenta su experiencia de cómo decidió su carrera profesional que iba a guiarla toda su vida, fue por una decisión intuitiva, ¿no? Intuitiva. Pero te estoy contando una experiencia positiva, pues, ¿no? Pero también hay otras experiencias, que intuitivamente, con la decisión intuitiva no les ha ido muy bien, ¿no? En fin, otra corriente es la fenomenología. Sí, del griego antiguo que significa aparición, manifestación, estudio, tratado, ¿no? ¿Qué estudia la fenomenología? Lo que aparece, lo que se muestra. Es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a lo que se manifiesta. ¿Sí? Por ejemplo, estas arqueologías, ruinas arqueológicas porque se considera que el hombre las hizo, ¿cierto? Pero hasta el momento los estudios antropológicos, arqueológicos, sociológicos no nos dan una conclusión racional, ¿no? Positivista, científica, de cómo fue que aparecieron, o sea, cómo fue que se dio. E incluso hasta ahora no hay una explicación, ¿no? De cuál es el origen. Claro, hay teorías, hay tesis que dan una respuesta probable, pero todavía no hay de manera concreta. Entonces, ¿qué es la fenomenología? Es lo que justamente vemos que apareció y no podemos dar respuesta hasta ahora, ¿no? No podemos dar respuesta porque ni el racionalismo científico ni el empirismo científico nos han acercado a encontrar una respuesta a estas apariciones, a estas manifestaciones. Claro, entonces es un movimiento filosófico que llama a resolver los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente en las cuales se manifiesta de manera originaria. Entonces, la fenomenología sí acude a un intuicionismo empírico, experimental. Por ejemplo, todos han llegado al bosque de rocas de Guayay, ¿cierto? A donde está la figura probable de una alpaca. Claro, de una alpaca, ¿no? Esto es fenómeno, pues. ¿Por qué es fenómeno? Porque existe, se da, ha aparecido, ¿no? Y en verdad las comparaciones con este camélido sudamericano ubicado en el Ande del Perú, ¿no? Es tan idéntico, ¿cierto? Es tan impresionante y además la enormidad que tiene. Entonces, como bien saben ustedes, Guayay es producto de todo lo que es el bosque de rocas. Le digo bosque de rocas porque es roca, pues. Piedra no, pues. La piedra está alrededor o sea, las piedras y las rocas tienen una diferencia enorme. ¿Por qué rocas? Porque justamente
¿qué cosa es? Es magma congelada, ¿no? Magma que ha sido por varios millones de años, ha sufrido un proceso de transformación y ha quedado en roca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo se originó? O sea, ¿cómo lo tallaron? ¿Hubo moldes? No, esto es un proceso de situación fenomenológica. O sea, no podemos decir una explicación creadora. Creadora, no, no es posible, pues, no es posible. Entonces, esto también, explicarla de manera racional, no tiene su límite. Pero sí puede explicarse de manera experimental. Claro, se da, pues, apareció, ya. Pero ¿cómo podemos explicar su origen? ¿Cómo podemos explicar que coincida con formas, en este caso, de animales, ¿no? Es realmente impresionante. Entonces, todo acto fenomenológico es impresionante. Y como apareció, se da, es eso, ¿no? Es un acto fenomenológico. Y hoy en día la filosofía fenomenológica está calando bastante en mucha gente, ¿no? Otro aspecto importante, por ejemplo, la fenomenología habla y estudia de la aparición, ¿sí? O sea, lo que se muestra, lo que se da. ¿Cómo tú puedes explicar que alguien nace de un vínculo alma-cuerpo? Como bien saben ustedes, es cuerpo-cuerpo, ¿cierto? Claro, para que nazca un ser humano. Sin embargo, el vínculo alma y cuerpo es un misterio. Claro, la religión cristiana ha explicado que lo que le dijo el ángel a José sobre que su esposa iba a concebir del Espíritu Santo es un acto fenomenológico. Claro, es un misterio, así lo llama la religión, es un misterio. Así como misterios, es un misterio, por ejemplo, el diluvio universal, si existió o no. Pero en el caso del fundador del cristianismo, las cosas, ¿no? Los vestigios, las evidencias existen, o sea, hay. ¿No? Nadie puede dudar a estas alturas de que Jesucristo no existió. Sí existió. Los testimonios, las fechas coincidentes que se dan, nos dan una muestra clara de que sí existió. Ahora, a eso se agrega sus milagros. ¿Qué son los milagros? Son asuntos fenomenológicos también. ¿Por qué? Porque no hay explicación. Los milagros se aceptan, no se explican. Entonces, por lo tanto, es un asunto fenomenológico. ¿Ve? La fenomenología, entonces, justamente estudia y abarca todo lo que hoy en día aparece, se manifiesta, pero que hasta el momento no tenemos una explicación racional. Y hasta ahí, incluso quizás nos quedemos buen tiempo, ¿no? Buen tiempo, porque nos falta muchos instrumentos científicos para poder validar, ¿no? Pero como hay ese hálito de misterio en torno a todas estas figuras, en torno a todos estos objetos, estas cosas dadas en la naturaleza, pues imagínense, ¿no? Seguiremos todavía en esa situación. Otra corriente muy en boga estos días ha sido y es el existencialismo. La existencia, ¿no? Esta corriente surge en el siglo XIX y, bueno, pues hasta el siglo XX todavía ha tenido una buena cantidad de seguidores, ¿no? ¿En qué consiste el existencialismo? Dice. Los filósofos del existencialismo se centran en el análisis de la condición humana, o sea, nuestra condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Entonces, para los existencialistas, primero analizan la condición humana, su situación del hombre. Hombre entendido como varón y mujer, ¿eh? Siempre. ¿Qué más? Si el hombre y su condición humana vale la pena, ¿no? O no lo vale, ¿no? Otro tema que ponen en boga es la libertad, ¿no? ¿Cuánto ha ayudado al ser humano ser libre? O quizás sin libertad hubiera sido mejor ser humano. Porque gracias a la libertad hoy en día puedes pensar lo que deseas, puedes seguir las corrientes filosóficas que deseas. Gracias a la libertad puedes asesinar, puedes matar, claro, teniendo la responsabilidad que conlleva, pero la libertad es un tema cuestionable, ¿no? Dice, algunos teóricos sostenían de que si el ser humano hubiera nacido
o sea, no libre, quizás este mundo hubiera sido mejor, ¿no? Porque eh, los amos, los patrones, siempre han abogado por el bienestar de sus sometidos, pero que ese bienestar no ha sido aprovechado por el sometido. Y como no ha sido aprovechado por el sometido, entonces este tendía a la libertad. Por lo tanto, la libertad para el amo, para el patrón, era un obstáculo. En cambio, para el esclavizado, para el subyugado, para el siervo, la libertad era una aspiración mayor, incluso la aspiración más grande de su vida. Entonces, la libertad es un tema discutible, muy discutible. Los hijos hoy día claman por libertad. Los padres, tanto el marido y la mujer, claman por libertad, libertad conyugal, ¿no? O sea, hablamos de que exigen ser más libres sin dejar de ser cónyuges. Recuerda que la palabra cónyuges viene del término atado, atado, o sea, que está atado para siempre. Ese es cónyuge. Pero dentro de esa atadura para siempre, el ser humano busca la libertad. ¿Ven? Busca la libertad. Ahora, el hijo, ¿no? El hijo también está sometido 18 años para sus padres. Claro, guste o no le guste, está sometido 18 años. Y ese sometimiento es corporal, físico. Aunque después tendrá que seguir el sometimiento emocional, ¿no? Claro, porque nunca nos desligamos al final de nuestros padres, ¿no? Entonces, el tema de libertad, bueno, ¿quién es libre, no? Nosotros somos sometidos a algo, siempre a un sistema, a una forma de vida, ¿no? ¿Quién es libre? ¿Y en qué es la libertad absoluta? ¿No? Por ejemplo, yo tengo que hacer clases, ¿no? Entonces estoy sometido a un sistema de trabajo. Tú tienes que hacer tareas, estás sometido a mí y a todos tus maestros, ¿no? Entonces, mira, ¿cuándo está la libertad? ¿Existe la libertad? El otro es la responsabilidad individual, ¿no? El existencialismo, lo bueno es que te dice, ¿no? Ya, sé libre, pero ten en cuenta que hay responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando tú asumes ser libre, vas a tener en cuenta que las responsabilidades son vitales, que la libertad es buena siempre y cuando aceptes la responsabilidad que se viene fruto de tu libertad. Eso es algo principal de entender. Es lo bueno del existencialismo, ¿no? O sea, haz lo que quieras, pero teniendo en cuenta de que toda acción tiene su reacción, que todo acto tiene su consecuencia. Entonces, sé libre, genial, no hay problema, pero usa tu libertad de manera responsable, porque todo acto viene su consecuencia. ¿No? Que nada viene de la nada, sino que todo acto viene y trae una consecuencia. Un acto negativo traerá una consecuencia negativa. Por lo tanto, usa bien tu libertad, por lo tanto, sé responsable de tus actos. ¿Ven? Otro tema que trata el existencialismo son las emociones y su influencia, su impacto dentro de nosotros, ¿no? Las emociones. El gran Daniel Goleman, ¿no? En su famoso libro de Inteligencia Emocional, ¿no? Apuntaba que el ser humano es un bruto en tema de inteligencia emocional, ¿no? Es alguien que no ha desarrollado su inteligencia científica, abstracta, ¿no? Pero concreta, pero no ha desarrollado su inteligencia emocional, a tal punto que es un pigmeo, es un niño de inicial, un hombre de 40 años, porque sus reacciones, sus emociones no están muy trabajadas. Y tiene razón, ¿no? Porque perdemos el control de emociones inmediatamente, ¿no? A veces tú, por ejemplo, cuando no haces tu tarea, la primera, bueno, te digo, bueno, hazlo, ¿no? La segunda, ya. La tercera, reviento, ¿sí o no? Claro, pierdo mi control de emociones, ¿no? La primera te digo, muy bien, hijito, está bien, la próxima hazlo, pero tienes que hacerlo, ¿no? Una exhortación. La segunda te exhorto, pero la tercera ya, pues, no reacciono mal. ¿Por qué? Porque me falta control de emociones, ¿has notado? Entonces, somos bien trabajados en el tema académico, hemos trabajado bien en el tema conductual, pero somos una lástima en el tema de emociones, ahí falta trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque los teóricos sostienen que cuanto más controlas tus emociones, eres más feliz. Y menos control de emociones la malogras. Y como la malogras varias veces, entonces no eres feliz. ¿Ve? En fin. Y el significado de la vida. Esto es el gran tema de los existencialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pregunta responde a dónde vamos, de dónde venimos. Claro, porque
no es el existencialismo, no es una escuela cualquiera. El existencialismo no es homogénea, o sea, ni tampoco es organizada, como las demás disciplinas filosóficas que habían. No, 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 el existencialismo dice reacciona, ojo a esta palabra, reacciona. ¿Contra quién? Contra la filosofía tradicional. ¿Ve? El existencialismo objeta, cuestiona todas las filosofías, desde los charvacas hasta el intuicionismo o el fenomenalismo. Todas esas son la misma tontería. No, acá se trata del individuo, de la persona y su significado de existencia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué está? Porque si alguien vive sin tener la razón por la cual va a vivir, entonces no pasa nada, pues. Si alguien es individuo y el individuo hace la sociedad, entonces lo más importante de la sociedad no es el grupo, no es la masa, no es la mayoría, es el individuo. Y por lo tanto tenemos que concentrarnos en el individuo, en esa persona que lucha, en esa persona que se esfuerza, en esa persona que da todo por un ideal. Lo más importante es el individuo para el existencialismo, porque el individuo es la base de toda la sociedad. No es la familia, no es el grupo, nada, nada, es el individuo, la persona, es lo más importante en una sociedad. Por eso que has notado, hoy en día se habla mucho del tema de la importancia de la persona, del individuo, respetarlo, etc. Justamente es producto de esta filosofía, ¿no? Que está muy en boga en nuestros días. Pero el existencialismo tiene tres tipos de escuelas, ¿no? Hay existencialistas ateos, hay existencialistas cristianos y hay existencialistas agnósticos. Dentro de los ateos están Jean-Paul Charles Aymar Sartre, Sartre para algunos, Sartre para otros. Está dentro del existencialismo ateo. Dentro del existencialismo cristiano está Gabriel Marchel, está Kierkegaard para algunos, y dentro del existencialismo agnóstico está Martin Heidegger y Albert Camus. Estos son los principales filósofos existencialistas. Bien. Otra corriente muy en boga es el irracionalismo. Como su nombre mismo indica, dice el existencialismo es una reacción contra la filosofía tradicional, especialmente contra la idea de la razón. Claro. Entonces, por lo tanto, el irracionalismo no es un aliado del empirismo, ¿no? Porque al final el empirismo aceptó también la razón, sino que dice que hay que irnos contra la razón. Y las filosofías irracionales son las que no aceptan a la razón como fuente de conocimiento, sino que abogan a otras escuelas. Ahora tú dirás, pero ¿quién podría ser irracional? Pero has notado en las decisiones de la gente, muchas son irracionales. La razón te dice, haz esto, pero ¿qué hacemos? Muchas de las personas hacemos algo irracional, nos vamos contra la razón. Y no son pocas las que actúan así, ¿eh? Por eso es vigente esta escuela. Otro es el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Bueno, nihilismo significa que nada existe, nada importa. Niega el sentido de la razón, de la bondad, del valor, la belleza, la verdad. Para el nihilista no hay autenticidad, o sea, no existe nada, pues. Un nihilista es aquel que no acepta nada. ¿Qué les parece? Es impresionante, ¿no? No acepta nada, 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 nada. No, ni él mismo se acepta como algo existente. No hay. Es impresionante. Tú puedes creer que alguien diga, yo no existo, yo no estoy, yo no soy. Es impresionante, ¿sí o no? Pero ese es el nihilismo, pues, ¿no? Ese es el nihilismo. Ahora, el nihilismo coexiste con el hombre para optar con otros, con la idea de que debe preocuparse por su propio destino, ¿no? Claro. Probablemente tú no existes, deja de preocuparte y disfruta la vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo final del nihilista? El nihilismo, al decirte que nada existe, nada es, entonces ¿yo qué soy? Dices, ¿no? Entonces, si nada soy, ¿qué debo hacer? Pues lo único que te queda es disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar la existencia, porque es la única que hay. Es la única que hay, no hay más. Pero eso es
Trágico, profesor. Ah, bueno, tienes dos posiciones. Cuando tú sabes que nada hay, ni ahora ni después, no hay cielo, no hay infierno, y ahora es la vida, ¿qué tienes que hacer? Tomas dos decisiones. O la pasas bien o te paras lamentando, ¿no? De que es la única oportunidad que tendremos en este universo. Claro, ¿qué decides tú? ¿La pasas bien o la pasas lamentando de que y esperando el final? Bueno, es una situación que tú decides, pues, tú decides. Bien, representantes del existencialismo, vamos a repasar algunos. Bueno, vamos a repasar durante estos días, estas semanas, algunos, ¿no? Pero en principio, a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en San Petersburgo en 1881. Dostoyevsky apunta a la idea de que presenta una sociedad en la cual la gente está en situaciones extremas, ¿no? Y tenemos un mundo carente de valores, en la cual la gente decide actuar sin más guía que su propia conciencia. Entonces, para Dostoyevsky, la sociedad, los valores de una sociedad están extremos, ¿no? Están simplemente ya fracasados, que la gente no practica los valores. Y esto ya lo escribían, no hablamos de ahora, hablamos del siglo pasado, ¿no? 2 siglos antes, ¿no? Ya proclamaba esta idea, ¿no? Dostoyevsky es escéptico acerca del poder de la razón para guiarnos en la vida, ¿no? Para Dostoyevsky la razón ha fracasado, la ciencia ha fracasado, ¿no? Por lo tanto hay que rebelarnos contra el racionalismo, ¿ve? Eso es lo que dice Dostoyevsky. Dice, no creo en la razón, no creo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos ha llevado a la razón? Dice. En sus obras, Dostoyevsky apunta a una destrucción de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad empuja, hoy en día la sociedad quiere suicidarse. Dice. Ha habido destrucción de los valores familiares, ¿no? O sea, no hay valores, dice Dostoyevsky. Por eso es escéptico. Dostoyevsky dice, no, estamos en una sociedad podrida, en una sociedad que no tiene remedio, ¿no? En una sociedad en la cual tú le dices desde el palco, pórtate bien, ¿no? Haz esto, haz lo otro, pero ¿qué hacemos los seres humanos? No hacemos lo bueno, no hacemos lo correcto. Y si algunos porfían en hacer lo correcto, se cansan. Y llega un momento en que ya, pues no, quieren también portarse mal, ¿no? O sea, el que se portó bien 20 años, 30 años de su vida, llega un momento en que comienza a portarse mal. Y dice, no, ya pues tengo derecho a portarme mal, ¿no? Ya 30 años, 40 años de mi vida me porté bien. Ahora tengo el derecho a portarme mal. Y los que se portaron mal durante 30, 40 años, 50 veces, o sea, 50, 40 años se portaron mal, llega un momento en que dicen, ahora es la oportunidad para portarme bien. ¿Ve? Eso es lo que existe en el ser humano, ¿no? 50 años ha sido un mal elemento de la sociedad. Y a partir de los 50 o 40 años, dice, voy a ser un buen elemento ahora. ¿Qué les parece? Y en otros pasa al revés, viceversa, ¿no? Se han portado mal, ahora quieren portarse bien, o se han portado bien y ahora comienzan a portarse mal. Dostoyevsky es bien filudo en ese tema. Él escribe varias obras y seguramente la más famosa es Crimen y Castigo. Quizás has leído, si no has tenido la ocasión. Bueno, pues léalo, ¿no? Es una obra interesante. ¿Qué más? Los hermanos Karamazov, sin duda alguna. Esta es una excelente lectura que yo te invito a hacerla, ¿no? De Dostoyevsky. Ni qué decir, El Idiota. El Idiota. Bueno, si hay que recomendar uno de estos tres, yo te sugiero El Idiota. Sí, es un buen libro. Realmente excepcional, excepcional. Lo puedes descargar de la internet en versión PDF, ya existe. Bueno, entonces Dostoyevsky nos apunta a una sociedad trágica, una sociedad en la cual pues los valores se han perdido, ¿no? Una sociedad en la cual la gente apunta a deprimirse, a sentirse mal, ¿no? Y que es más fácil sentirse mal y es difícil ser optimista, ser positivista, ¿no? Ser, como decía Schopenhauer, ¿no? Aspirar a mejor, aspirar a superar a los demás, ¿no? Y vivimos en una sociedad lamentable, ¿no? O sea, si antes éramos fuertes, hoy en día somos débiles. Claro, porque la muerte de una mascota
realmente es más dolorosa muchas veces que la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿no? Presento un cuadro así, atroz Dostoyevsky. Ese es el panorama de uno de los filósofos existencialistas de estos días. Bien, vamos a repasar eh, lo aprendido el día de hoy, ¿sí? Bien, Henry Bergson fue fundador y defensor de ¿qué escuela? Pragmatismo, intuicionismo, empirismo, sionismo, ortofonía. Bueno, Bergson es uno de los que promueve el intuicionismo, así es, Bergson. Esta corriente intuitiva, ¿no? En la cual consiste en que decidimos porque ya, tenemos que hacerlo. Es una corriente filosófica que rechaza el infinito, eterno retorno, enunciado semántico, intuicionismo, matemática clásica, platonismo, ¿no? Rechaza el infinito, también el intuicionismo.